Hoy seguimos entonces con este tema, el tema de profesionales. Y yo creo que la palabra profesionales puede ser un poco malentendido. La palabra debe ser especialización. Porque cuando uno piensa profesionales, piensas, en los abogados, en los doctores, en los licenciados, los que tienen mucha educación y que tienen un título. Como que es chef profesional, o él es contador, o ella es abogada. No, cuando el pastor Jo puso este valor fundamental de profesionales, no era profesionales en profesión, en oficio, sino que profesionales en la obra misionera, especializados en cumplir alguna función específica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia como misioneros. Así que el punto profesional dice así: diversos miembros del cuerpo de Cristo trabajando en conjunto, cada quien utilizando sus dones específicos. Amén. Esta es la iglesia, y cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador ha recibido un don de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Todos, no hay excepciones. No digan pastores, pues no digan pastores que me parece que al Espíritu Santo se le olvidó a darme ese don, porque los demás hermanos tienen un don, pero yo no tengo nada que ofrecer dentro de la iglesia. No digan eso. Todos tenemos un don. Amén. Todos tenemos un don que Dios quiere usar para la expansión de su reino. Lo que pasa es que algunos de nosotros aún no sabemos cuál es ese don, pero todos tenemos un don dado del cielo para cumplir el propósito divino de Dios. Por eso dice la palabra en Efesios 4 versículos 11 al 16. Eso también está hablando a los líderes de la iglesia, que la iglesia tiene que trabajar en conjunto. Cada miembro tiene que estar sirviendo activamente, utilizando sus dones para la edificación del cuerpo. Y ustedes han escuchado muchas veces hablar de la iglesia de esta manera, utilizando la metáfora del cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto o no? ¿Por qué se usa esa metáfora? Porque un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función específica. ¿Ok? Que vamos a ver juntos en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Vamos a leer juntos en voz alta y vamos a ver por qué cada persona tiene que utilizar su don para edificación de la iglesia y para alcanzar las naciones con el evangelio. Dice la palabra de Dios así: y él mismo, hablando de Dios, hablando de Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Regresamos al principio. Hay diferentes dones que Dios ha dado al pueblo de Dios, y la responsabilidad de los pastores y maestros, de los líderes, no es hacer toda la obra solos, sino que dice aquí, pastores y maestros a fin de, tienen que preparar, perfeccionar, tienen que capacitar, entrenar a todos los santos. Los santos son todos los creyentes. Los santos no son los santos como dice la iglesia católica, los santos y los pecadores, no. Todos los santos hemos sido santificados en Cristo Jesús, y todos los cristianos debemos de servir en la obra del ministerio. Amén. Así que el pastor no es el único siervo de Dios aquí. Vimos en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10 que somos real sacerdocio. La palabra ahí real no habla de real y falso, habla de reales, de realeza, de reyes. Somos
reyes juntamente con Cristo Jesús y somos sacerdotes que debemos de servirlo. Así que no digan, es que yo no sirvo para nada, yo no tengo nada que ofrecer, yo no tengo enseñanza, educación, yo no sirvo para nada. No, aquí dice la palabra de Dios, todos tenemos que servir de alguna manera u otra. Amén. Y se ve, hablando de la metáfora del cuerpo, que si uno no cumple con su función, todos sufren. ¿Cierto o no? ¿Quiénes aquí ahorita están enfermos de algo, de alguna parte? Que tengan tos o tienen dolor de la rodilla o de la cintura. ¿Se sienten bien? No. Con un miembro que no funcione bien, sea el dedo gordo del pie, sea la oreja que de repente por un imbalance en la oreja uno pierde el equilibrio. Puede ser por el dolor de estómago, que no puede ser uno absolutamente nada. Ya el cuerpo no sirve si un miembro no está funcionando como debe de funcionar. ¿Qué pasa si el corazón dice, hoy no quiero trabajar, hoy me voy de vacaciones? Que lamentablemente nosotros pensamos así en la iglesia. ¿Qué pasa si yo no falto? Si yo falto hoy día, ¿qué pasa en la iglesia? Nada pasa. Nada va a pasar. Si yo no voy a la iglesia, nadie se va a preocupar por mí, nadie va a notar mi ausencia. No importa que yo no vaya. Dios se entristece. Yo como pastor me entristezco. Ustedes no saben cuánto gusto me da verlos a ustedes aquí. Aunque no hagan nada, el simple hecho de que estén aquí dispuestos a recibir la palabra, eso me llena. Y si me llena a mí, me hace feliz, yo no me puedo imaginar cuánto le agradará a Dios ver eso. Y aunque no hagan nada, la mera presencia de ustedes dentro de la iglesia cambia todo. Marca una diferencia. Entonces aquí está diciendo que todos tenemos un don y todos somos útiles, todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que estar involucrados activamente en la vida de la iglesia. Amén. Dice la palabra en Romanos 12 versículos 3 al 8, y aquí sigue hablando el apóstol Pablo con la metáfora del cuerpo y cómo cada quien tiene un don específico y que no tenemos que ser envidiosos, porque Dios es el que reparte esos dones en su infinita sabiduría. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12 versículos 3 al 8. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué pasa en las iglesias? Uno puede creerse más que el otro, que yo puedo hacer más cosas bien, es que yo soy más inteligente, es que yo soy más guapo, es que yo soy tantas cosas. Dice aquí el apóstol Pablo, en la fe cristiana no existe el orgullo, no puede existir la soberbia y el creerse más que el otro, porque todo es por gracia. Tú no te lo ganaste, Dios te lo dio como un regalo inmerecido. O sea, imagínense qué feo sería que yo de repente le diera regalos a Olivia y a Elliot, y que Elliot fuera su hermana y diga, mire lo que me compró papi, y se jacta delante de Olivia, mire lo que me compró, mire que yo soy su hijo favorito y tantas cosas. Yo en ese momento le quito ese regalo y le digo, no te lo doy, no te lo mereces. Te di ese regalo no para que engrandecieras tu nombre, sino para que fueras más humilde y más agradecido conmigo que te lo di. Pero no te llenes de ese orgullo. Y aquí dice el apóstol Pablo, no seamos orgullosos, porque Dios es el que nos ha dado esos dones. Y si alguien hace algo muy bien, no tienes que tener envidia, porque tú puedes hacer algo mejor que él o ella, porque Dios te ha dado ese don. Dice la palabra aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén.
Somos un cuerpo, una familia. No debe de haber envidia y orgullo dentro de una familia, dentro de un cuerpo, simplemente porque cumplimos funciones diferentes. Y qué triste, yo creo que muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo porque creemos que lo que nosotros hacemos bien es lo más importante y es lo mejor. Y queremos que todos los demás sean como nosotros. Le doy gracias a Dios que cada persona es diferente. Le doy gracias a Dios que aquí no hay 10 Ángel Ávilas, o 10 Fátima Gómez, o 10 Magno, sino que cada quien fue creado por Dios específicamente con sus dones a su manera para glorificar su santo nombre. Y todos tenemos que trabajar juntos para que funcione bien el cuerpo de Cristo, dice en el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Así que es sumamente importante dentro de la vida de la iglesia, primeramente reconocer cuáles son los dones que Dios me ha dado. Amén. Si ustedes sienten que, pastor, yo no tengo un don, es que aún no lo has descubierto, pero te vamos a ayudar que puedas descubrir cuál es el don que Dios te ha dado. Le doy gracias a Dios que no todos tienen el mismo don, pero eso sí, si ustedes tienen ese don, tienen que ejercer bien el servicio que Dios le ha dado a ustedes, y tienen que ser expertos en eso, lo que Dios les ha dado. ¿Ok? Les voy a mostrar algo aquí, lo que pasa cuando una persona que no sabe hacer las cosas, que no tiene ese don, se atreve a hacer algo. Esto fue en el año 2012 en España, en una catedral, una iglesia católica, una basílica. Habían pinturas, frescos, y una imagen de Jesucristo que fue pintada más o menos hace 200 años. Y pues ya por el tiempo, por la humildad, se fue borrando la imagen. Entonces, en vez de pagarle a un experto, porque quisieron ahorrar un poco de dinero, y en vez de pagarle a un experto que es restaurador de pinturas, el sacerdote de la iglesia dijo: oh, hay una hermana, Cecilia tal, Jiménez, que tiene 102 años y a ella le gusta pintar. Vamos a darle a ella la responsabilidad de restaurar esta pintura. Ahora, es algo, querer hacer algo y tener el don para hacerlo. ¿Ok? Eso también les tengo que decir, ¿verdad? Que alguien diga: pastor, yo tengo el don de cantar, pero que canta desafinado. Yo en mucho amor te voy a decir, en amor, que ese no es el don que Dios te ha dado. Porque en vez de ayudar a alabar, puede llegar a ser piedra de tropiezo. Amén. Entonces llega esta hermana, Cecilia Jiménez, que dice: yo, padre, yo quiero ayudar a restaurar esta pintura. ¿Qué pasó? Y este pueblo en España se hizo famoso. Ahora es la catedral del Cristo mono. Porque lamentablemente la señora, con buenas intenciones, pero que no tenía el don, se atrevió a pintar sobre una pintura que tenía más de 200 años de historia y arruinó la pintura original. Qué triste, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando tú intentas hacer algo que lamentablemente pues Dios te ha dado ese don para hacerlo. Amén. Y tenemos que aprender a no tener envidia hacia los que tienen diversos dones. Le voy a mostrar un ejemplo de lo que ocurrió en mi vida en el año 2006. En el año 2006, en marzo, fue la primera vez que yo pude participar en un viaje misionero. Fuimos de aquí de Filadelfia a un pueblito, una aldea indígena en el norte de Guatemala, en Alta Verapaz, llamado Chisec, donde la mayoría de la gente allí hablan el dialecto de Quechí. Entonces fuimos un grupo de la iglesia donde yo asistía anteriormente. Ahí es en esa iglesia donde conocí a Sharon. Si quieren conocer a su esposo o a su esposa, no lo vayan a conocer en el bar o en la calle, ¿ok?
mejor en la iglesia, un hombre cristiano, una mujer cristiana. Amén, hermanos y hermanas. No salgan en el Facebook, en esas aplicaciones de novios y novias a encontrar a un señor guapo dentro de la iglesia. Esto fue en marzo que fuimos sin Sharon y ya en junio pude ir con Sharon una vez más al mismo lugar, Guatemala. Y fuimos un grupo, pero dentro del grupo nos dividimos en dos grupos o dos especialidades. Fue un grupo de doctores y enfermeras y fue el otro grupo que se encargó de la actividad de los niños. Yo obviamente no soy doctor, no soy enfermera, yo no sé nada acerca de la medicina. Es que cuando yo fui y vi cómo los doctores servían a la gente utilizando sus dones, me nació una envidia santa que decía, aún no es demasiado tarde estudiar la medicina. Terminaré el estudio en 12 años con una deuda de $500,000, pero aún no es tarde ser doctor, ser médico. Y yo en mi mente decía, yo quiero hacer eso. Y luego le dije a este doctor que está aquí, se llama Gene, el doctor. Él ahorita vive en Hawái y es doctor en Hawái. Le dije, doctor Gene, ¿cómo me gustaría ser un doctor? Wow, lo que ustedes hacen, sirven a la gente necesitada, curan las enfermedades. Luego él me dice, ¿en serio me estás diciendo eso? Yo dije, sí. Luego él me dice, ¿cómo me gustaría estar con ustedes ahí con los niños y predicando el evangelio? Porque acaba de ver una señora joven que tiene cáncer de mama y parece que no hay solución, no hay remedio para su situación. Y hasta la medicina y la ciencia tiene sus límites. Pero cómo me gustaría estar allá predicando el evangelio a esos niños para que ellos alcanzaran la vida eterna. Usted quiere estar aquí con nosotros, yo quiero estar allá con ustedes. Y luego me quedé así como que, gracias Dios, perdóname por esa envidia. Y yo ahí con los pastores y los maestros de la escuela cristiana, mire cuántos niños estaban allá afuera. Y yo sirviendo a los niños y decía, no, esto no me llena, quiero estar ahí con los doctores. Él me decía, no, lo que tú estás haciendo también vale algo para el reino de Dios. Más bien, usted habla el español, yo no, usted está predicando la palabra en español. ¿Por qué me vas a tener envidia a mí? Si Dios ha repartido los dones conforme a su infinita sabiduría. Amén. Así que después de que me dijo eso, la verdad no me gustan mucho los niños, pero ya le eché un poco de ganas así para jugar con los niños un poco más y para llegar a su nivel de los niños y a predicarles el evangelio y cantar con ellos y a bailar y a danzar con ellos. Pero ese es el punto que Dios nos está dando aquí en este pasaje, es de que todos tenemos dones diferentes. No tienes que tener la envidia al otro. Amén. Por ejemplo, aquí que fuimos a México el año pasado, llevamos el grupo médico, el doctor Isaac, dando consultas médicas gratis. Pero esta vez que yo fui y que yo sé cuál es el don que Dios me ha dado y lo voy a usar para glorificar a mi Dios, de la misma manera que el doctor Isaac usa sus dones, de la misma manera que el hermano Luis usa la traducción, voy a servir a mi Señor con los dones que Él me ha dado a mí. En gratitud, no en orgullo, sino que en gratitud, en humildad y sin envidia. Otro que tiene un don divino de Dios es el hermano Luis. Él es maestro de educación física, él es muy bueno con niños. Yo soy pésimo con los niños. Cuando yo era pastor de niños en California, mis estudiantes me decían, el pastor aburrido. Así me decían. El pastor no fun. El no divertido, el aburrido. El pastor que siempre anda muy serio. Así me decían mis estudiantes. Pero gracias a Dios, que yo no sé trabajar con los niños, Dios nos puso a nuestro hermano Luis a ayudarnos en el viaje misionero. Y a esto a él le encanta. De hecho, su testimonio de él es que yo no tenía ningún propósito para mi vida. Cuando él llegó de los Estados Unidos a México, se echó a tomar y deprimido decía, ¿por qué vivo? Él ni tenía ganas de despertar cada mañana.
y que fue con nosotros la primera vez hace 3 años y me dice Luis, pastor, ese viaje misionero cambió mi vida, me transformó desde el interior. Ahora yo sé por qué Dios me hizo. Mi vida tiene propósito, pastor. Y lo que va del año 2019, solamente ha pasado un mes. El hermano Luis ya ha ido a Petlacala 2 veces en este año. La semana pasada estuvo en Petlacala ayudando a uno de los hermanos de la iglesia. Y lo que yo no puedo hacer, el hermano Luis lo puede hacer. Y yo, en vez de decir, Dios, ¿por qué no me diste ese don? Puedo decir, gloria a Dios, aleluya. Que tú recibas la gloria a través de los dones del hermano Luis. Y en humildad digo, gloria a Dios porque lo has creado de esa manera. Por eso el hermano Luis ahí está sirviendo en Petlacala con ese don. Otra cosa que ocurrió la vez pasada, el pastor Paul no habla muy bien el español. Es pastor, él no es dentista. Pero porque no había dentista, luego él se llevó unos dientes inmensos, ¿se acuerdan de la boca? Y un cepillo dental que se usa casi para lavar los inodoros así de grande. Se llevó eso y delante de los niños en Petlacala estaba, niños, se tienen que cepillar los dientes así, pero en su mal español. Así, círculos, así, círculos, cepillo dental, así. Hizo lo que él pudo. Pero él no es profesional en esto. Ese no es su don. Y luego llegó otro joven llamado Cristian. Y que él llega y le dice, hermano Pau, páseme los dientes. Nadie sabía que él era dentista. Él simplemente llegó y yo le ayudo. Y luego él empieza a ayudar. Y que luego la otra dentista me dice, pastor, ese es mi amigo dentista que lo traje desde Puebla. Yo digo, oh, yo no sabía. Que él tiene ese don, él puede usar el don que Dios le ha dado para servir a la gente. Amén. ¿Quieren ustedes tener a un pastor o un dentista? Checándole los dientes. ¿Un pastor? Que ore, que diga que se haga este diente, que se haga oro, que Dios lo sane, que Dios lo cure. No, un dentista. Obvio, ¿cierto o no? Si tienen cáncer, no van a ir a un plomero. Van a ir al doctor. Si tienen hambre, no van a ir a una enfermera, van a ir a un restaurante. Cada quien tiene su don y lo tenemos que usar para el reino de Dios. Y el don que Dios me ha dado, que nunca le pedí, pero que Dios me ha dado, es la enseñanza, la predicación de la palabra. Y yo sé qué es lo que Dios me ha dado y lo tengo que usar. Tengo que servirle fielmente a mi Señor utilizando ese don. Amén. Así que por eso, hermanos y hermanas, que no hayan envidias entre ustedes. Es que, ay, la hermana cocinó mejor que yo. Ay, no, es que, no. Dios mira el corazón. Y Dios sabe cuáles son los dones que han recibido. Y otro punto pero muy importante que quiero compartir con ustedes, que yo creo que es crítico saber esto. Dice la palabra en Santiago 3:1, que todos podemos servir de alguna manera u otra, pero hay una parte dentro de la vida de la iglesia donde uno tiene que estar bien, pero bien preparado. Los maestros y los predicadores. Amén. Porque dice la palabra aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lamentablemente en muchas iglesias en todo el mundo y iglesias hispanas hay pastores que se autodenominan pastores sin tener preparación, sin tener conocimiento bíblico. Entonces, yo quiero ser pastor, y luego empiezan con intenciones buenas, no con intenciones malas, pero por falta de conocimiento y falta de preparación, que predican herejía, cosas falsas, predican cosas que no son. Así que en eso, dentro de la iglesia, y cuando vamos al viaje misionero, es por eso que, por ejemplo, aunque quizá el hermano Kim quiera compartir el evangelio, o la hermana Rosa quiere salir a predicar, ellos no vienen y agarran el micrófono de mi mano y dicen, yo voy a predicar, porque saben que la enseñanza de la palabra, de la doctrina, de la predicación de la palabra no es para cualquier persona. El hermano Ángel tuvo la oportunidad de compartir el día sábado y me dijo, pastor, estoy con un temor, es casi temblando con ese temor de predicar la palabra. Y así debe de ser el predicar la palabra de Dios. No es de que, pues yo sé algo de este versículo, ok, voy a pararme aquí con el micrófono para que la gente me escuche, para que yo sea conocido y que me aplaudan y voy a predicar la palabra. No.
Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los que sirven en la enseñanza y en la predicación. Amén. Seguimos aquí en la palabra en 1 Corintios capítulo 12. ¿Cómo debemos de utilizar nuestros dones en el servicio, en las misiones? Dice la palabra de Dios así. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a llegar hasta el capítulo 13. Porque yo creo que hay una tendencia, hermanos y hermanas, a enfocarnos en los dones. Pero luego aquí el apóstol Pablo nos dice muy claramente que no se trata de los dones, se trata del amor. Amén. Por eso encontramos la palabra en 1 Corintios junto a la palabra, 1 Corintios 12, junto con la palabra en el capítulo 13 que habla del amor. No importa cuántos dones tengas, no importa si hagas bien las cosas o no, si lo haces sin amor, lo haces en orgullo y no en humildad, de nada sirve. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para concluir el culto de hoy, 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo que nos da esos dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no provecho de uno, sino para provecho, edificación de toda la congregación, de toda la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queremos, como Él quiere. Dios sabe por qué nos da los dones, porque Dios sabe también, si le da un don así, que recibe mucha atención, uno se puede enorgullecer, se puede engrandecer uno. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Que uno diga, pastor, a mí no me eligieron diácono, ya quiero dejar de ser parte del cuerpo. No. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y tienen funciones muy diferentes. Que si yo les preguntara, ¿qué quieren perder? ¿Un ojo o un oído? Ninguno, porque ambos son importantes. Igual todos en la iglesia son importantes. No puede faltar absolutamente nadie. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y lamentablemente nosotros hacemos eso dentro de la iglesia. Pastor, es mejor que ella no esté. Es mejor que él se vaya de aquí, porque sin él hay paz. ¿Y qué dice la palabra aquí? Nos va a dar una regañada bien fuerte. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, que parecen inútiles, que no sirven, de nada aprovechan, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya orgullo, que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. De manera que si un miembro padece, si alguien llora, todos lloramos. Si alguien sufre, todos sufrimos. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, en México, envidia. Le dieron una promoción. Le aumentaron su pago. ¿Y por qué a mí no? Pero aquí dice, en humildad, en gratitud, nos gozamos con esa persona. Amén. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Una cosa que quiero mostrarles aquí, los que ayudan, hay un don de ayudas, ¿ok? Y yo creo que me gustaría tener ese don, porque ese don se requiere mucha humildad. Es el don que no llama la atención hacia sí mismo, que dice, mire, hoy preparé la comida, mire, hoy limpié. No, sino que anónimamente, en secreto, sirve al Señor. Y así cuando nadie le aplauda a esa persona, toda la gloria se va a Dios y no al hombre. Todos buscan los dones más públicos, como enseñar y hacer milagros, porque todos quieren estar aquí al frente. El cantar alabanzas. Me acuerdo que en otra iglesia, cuando yo iba a la universidad, no lo dejaban a una persona pasar aquí a cantar o a tocar a cualquier instrumento. Durante un año lo que tenían que hacer era cargar y descargar los instrumentos. Traían los instrumentos de otro lugar, tenían que traer sus carretas, conectar el micrófono, la guitarra, el piano, el teclado, pero no podían cantar ni tocar, porque se veía si verdaderamente querían servir al Señor o no, o era para engrandecerse a él mismo, a ella misma. Pero el don de la ayuda, esos dones son los que necesita la iglesia. Hacerlo todo secretamente para que Dios reciba la gloria. ¿Son todos apóstoles? Gracias a Dios, no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice aquí el apóstol Pablo, no importa el don que tú tengas o no tengas, o si lo hagas bien o no, hay algo más importante que utilizar tu don, que servir al Señor, es por qué lo haces, por qué sirves. Y dice el apóstol Pablo, después de todos los dones que son buenos, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La cosa más importante que los dones, que ser profesionales, y luego llega a 1 Corintios 13 y nos habla del amor. Todo lo que el cristiano hace se debe de hacer en amor, en humildad, en gratitud a Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cómo les gustaría que yo pegara los címbalos aquí? Aunque tú cantes como Pavarotti, si no lo haces con humildad y amor y gratitud a Dios, es como un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, ouch. El amor no es jactancioso, ouch. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ouch, pastor, cómo me duele. Todo lo sufre, lo soporta. El amor no es, ya no lo soporto, ya no quiero vivir con él, ya la quiero dejar, ya no la soporto.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Escribimos muchos puntos hoy día. Primeramente, que hay diversos dones y que Dios los reparte en su infinita sabiduría. Porque Dios es el que nos lo da, no hay necesidad de tener envidia hacia las personas, sino más bien es descubrir el don que Dios me ha dado y en gratitud por ese don usarlo para servir al Señor. Y hacerlo no para envanecerse a uno mismo, sino hacerlo con amor. Y en las misiones igual, hermanos y hermanas, lo que uno hace bien dentro de la iglesia es lo que uno tiene que hacer en el campo misionero. Lamentablemente, muchas veces cuando vamos de misiones y quieren, por ejemplo, cavar un pozo en una aldea en África donde la gente necesita agua, y van personas, pero que no tienen experiencia con palas, no tienen experiencia con la maquinaria, que son los pastores y los niños que van a pintar iglesias y todo sale feo. Usa el don que Dios te ha dado aquí dentro de la iglesia, allá en el campo misionero. Por ejemplo, hay muchos maestros de niños aquí en la iglesia de Antioquía que han viajado ya 6, 7 años a Inglaterra, y ahí, utilizando los dones que Dios les han dado con el programa de niños de VBS, han atraído a muchos niños de Inglaterra que jamás han ido a la iglesia a escuchar el evangelio, y en 7 diferentes iglesias se están levantando estos grupos de niños. Ellos, los maestros de niños, no van a salir a limpiarle los dientes a la gente o a cocinar. Ellos van a hacer lo que Dios les ha dado, usar sus dones. Nosotros igual también tenemos que usar esos dones en el campo misionero. Amén. Vamos a cerrar los ojos en este momento, darle gracias a Dios por la palabra, por la enseñanza de hoy.